Los 2000 es un ciclo de 10 charlas mensuales con poetas y narradores de la generación del 2000. Apartándonos de lo polémico que resulta hablar de generaciones literarias, hemos mantenido que en sentido práctico nos referimos a autores nacidos en las décadas de 70 y 80 y cuya obra comienza a ser publicada a partir del 2000. Este proyecto es ante todo una propuesta de diálogo. Nuestro objetivo ha sido y es presentar a autores representativos de la generación más reciente y conversar sobre sus inicios literarios, su obra, influencias y brindar apreciaciones personales sobre el tema generacional. Queremos dialogar y queremos dialogar sin temor a dialogar. Para la segunda sesión del ciclo 2013 tenemos el honor de contar con Gema Santamaría, poeta nacida en Managua en 1979. Es autora de 3 poemarios. Ellos son Piel de Poesía de 2012, Antídoto para una Mujer Trágica de 2007 y Transversa de 2009, y que fue recientemente presentado anoche aquí en Nicaragua en el Centro Nicaragüense de Escritores. La obra de Gema ha sido incluida en antologías diversas como Retrato de Poeta con Joven Errante en 2005, Novísimos, Poetas Nicaragüenses del Tercer Milenio en 2006, Mujeres de Sol y Luna en 2007, Al Filo del Gozo en 2008, El Tejedor El Tejedor en Nueva York en 2011 y Hallucinated Horse en 2012 en países tan diversos como México, Estados Unidos, Londres, Nicaragua. Es para nosotros una gran alegría contar con Gema para esta noche. Gema es, me atrevo a decir, una poeta vinculada a sus contemporáneos por sus años iniciales, principalmente por sus años iniciales, y posteriormente, creo yo, a través de su trabajo, sin mayores vínculos personales o de amistad, o al menos presencial o físicamente, dado que desde hace más de una década ha vivido en el extranjero, primero en México, donde estudió su licenciatura en Relaciones Internacionales, luego en Reino Unido, donde estudió una maestría en Género y Política Social en la London School of Economics, y finalmente en los últimos años en Estados Unidos, donde estudió primero otra maestría en Sociología por la New School for Social Research, y actualmente realiza sus estudios de doctorado en Sociología e Historia. Sin más preámbulo, doy la más cordial bienvenida a Gema, nuestra invitada de esta noche. Gema, tu vida hasta ahora ha tenido mucho de México y Nicaragua. Algo que quien te escucha hablar lo escucha en tu acento. Quisiera comenzar pidiéndote que nos compartas cómo fue tu infancia y qué sentís que afectó en vos esta vida inicial de infancia entre México y Nicaragua. Bueno, muchas gracias. Agradezco a este espacio, Centro Cultural España, agradezco a Ulises la invitación, la presencia de todos ustedes y bueno, la oportunidad de compartir este espacio, de ser parte de esta serie de charlas que nos conectan como generación y como escritores y creadores. Yo te diría que a mí la experiencia de México y Nicaragua, o sea, de este ir y venir, de haber nacido acá, haber crecido algunos años allá, regresar, vivir aquí, volver a irme, es una experiencia crucial en términos de mi vida personal y también de mi experiencia creativa. ¿Por qué? Porque la sensación o la experiencia de extranjería y de estar siempre de siempre tener una sensación de nostalgia, de sentir que algo siempre está faltando y de que siempre se añora una casa porque donde yo llegaba sentía que algo más me hacía falta. Eso me ha marcado, pues me marcó mucho y creativamente creo que está ahí porque hay una cierta sensación de desarraigo en la poesía que yo escribo y que empieza desde mis poemas tempranos, ¿no? que se nota ahí. Yo te diría que la otra cuestión que a mí me marcó es como por un lado ser parte sentirme parte de Nicaragua y llevar a Nicaragua muy fuerte en términos de mi identidad, pero a la vez también sentirme externa, ¿no? O sea, como siempre sentirme un poco desde afuera, y en México lo mismo, ¿no? En México la sensación de siempre ser migrante
y de claramente no pertenecer totalmente, porque hay esta sensación de migración que me marcó y que sigue siendo hoy en día el signo de mi vida. O sea, yo siento que el nomadismo, si el nomadismo se puede nombrar una manera de ejercer la ciudadanía en el mundo, pues creo que esa es la mía, ¿no? Un poco la de la nómada. Eso te diré. Sin embargo, en tus propias palabras, tu despertar poético fue aquí en Nicaragua. Y estamos hablando de una edad muy temprana, cuando a los 12 años llegó a tus manos un libro de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué recuerdas de ese primer encuentro con la poesía? Mira, ¿qué recuerdo? Yo inicié como mi gran encanto con Sor Juana Inés de la Cruz muy temprano. Yo no sé exactamente cómo fue, pero yo creo que tuvo mucho que ver el hecho de que yo me eduqué toda mi vida en escuela de monjas. En casi toda mi vida estuve en escuela católica, en escuela de monjas. Entonces para mí el referente de una escritora, de una poeta como Sor Juana Inés de la Cruz, marcada por la experiencia religiosa, pero a la vez también revelándose un poco ante el canon de su época, o sea que ella decide ser una escritora, que decide ejercer su derecho al pensamiento autónomo, separándose de lo que eran los destinos en ese momento para la mujer, que era o ser monja o ser esposa. Para mí me marca mucho, y yo lo que recuerdo es una fascinación por la lectura, el haberme creado como un espacio propio, muy íntimo, de ensoñación. O sea, mis primeros momentos con la literatura, yo lo que recuerdo es poder pasar horas y horas leyendo, y hubo como, o sea, lo debo decir que bueno, mi mamá y mis padres, o sea, creo que siempre fomentaron eso. Aunque ninguno de ellos ejerció la literatura, siempre hubo un ambiente propicio para que yo me celebraban, pues, que me interesaban las letras, y también había un poco de bromas chuscas, que era como de Gemma va a declamar un poema, entonces en cualquier reunión familiar, a ver, ¿qué va a hacer la niña? El malabar, el poema. Entonces, y ese espacio y esa lectura te influyeron rápidamente para que pocos meses después apareciera publicado tu primer poema. Estamos hablando de 13, 14 años. Sí. Un poema titulado Despidiendo a mi fúnebre amante, publicado en México. Sí, ese justo lo que a mí me influye mucho de Sor Juana es, por un lado, como estos referentes eróticos, pero muy ligados con el tema del misticismo y de la experiencia religiosa. Entonces, o sea, yo escribo un poema que a mi corta edad en algún momento decía, bueno, tanto mi mamá como las monjas, como todo el mundo van a decir, ¿y esta, de dónde está sacando estas ideas, verdad? Pero el poema se llama así, Despidiendo a mi fúnebre amante. Tiene algo de erotismo muy temprano, y desde luego tiene un elemento muy fuerte de misticismo y de imaginario. Entonces ese poema es el primer poema que, hasta donde yo conozco y sé, fue publicado en México en una revista que se llamaba Oquedad del Silencio, que era publicada por en una escuela, en una preparatoria que se llama La Salle en México, por una amiga poeta, Jocelyn Pantoja. ¿Tus lecturas de referencia para esos primeros pasos en la literatura reflejan también esa deuda o esa unión con México? Hablamos de Sor Juana, de Villaurrutia, de Paz. Leer a estos autores y escribir para vos fue una cuestión de tu cuarto propio, de tu espacio íntimo, un espacio de silencio. Me comentabas que comenzaste a escribir por una cuestión de dolor, de tristeza, de muerte, o, como me señalaste, precisamente de romantizar estos temas. Sí, yo creo que o sea, creo que hay como dos puntos de entrada para mí en la literatura muy claros. Y uno es como una sensación de que, y eso lo platicábamos de hecho ayer en una presentación, y Elena Ramos, que me ha acompañado como crítica y amiga, lo decía, que en mi poesía hay un elemento de hablar del dolor como una manera de estar en el mundo, y como una forma no necesariamente de digamos, como de subtraerse del mundo y de aislarse, sino más bien como el dolor como un recordatorio, como una remembranza de que uno está vivo, ¿no? La vida en el límite,
el pellizco, digamos, en la piel que te hace recordar que estás vivo. Entonces, para mí, el dolor fue una entrada y la otra entrada fue el amor. Y eso lo debo decir también porque cuando lo platicamos no lo tenía tan presente, pero en realidad el primer poemario es también una celebración amorosa y es un poco, bueno, bien dicen, si bien dicen entre el amor y el odio hay solo un paso, yo para mí creo que entre el amor y el dolor hay solo un paso, ¿no? Entonces esas dos experiencias, temas, están ahí en mi poesía desde el principio. Alfredo Trejo, voy a citar a Alfredo Trejo, poeta costarricense, que dice de tu poesía: parece cosa seria, pero no lo es tanto. Hay también espacio para una íntima celebración en la que nos falta un genuino deseo de reconciliarse con tanta cosa atroz y repetida. Quisiera abordar el tema de tus viajes y retornos. Como comentaste, de pequeña, naciste en Nicaragua, de pequeña viviste en México, regresaste a Nicaragua, donde te bachilleraste en el Bautista y donde de hecho te llamaban la Mexicana. Te bachilleras y comenzaste a estudiar por 1 año y medio en Relaciones Internacionales en la UNICA, de donde luego te cambiaste al Instituto Tecnológico Autónomo de México, en México, esto sin tocar el tema de los viajes posteriores de tus estudios de especialización. ¿Cómo afectaron en vos tu forma de ver las cosas y el tema de la poesía? Hablabas un poco de estar siempre errante, de estar viajando. Este tema me parece curioso que se siente más hasta en tu último libro y no tanto en tus 2 primeros libros. Sí, no, creo que creo que la sensación de no pertenencia o de siempre añorar algo más estaba en mi experiencia entre México y Nicaragua, pero definitivamente la experiencia de extranjería no era tal, pues porque tenía como los lazos familiares de amistad y de memoria y recuerdo mucho más cercano. Y el tema empieza, que es el tema de transversa de este último libro, cuando yo me voy a Londres. O sea, ahí es donde viene en realidad la experiencia del rompimiento y de sentir que en realidad no hay casa. O sea, si antes había en mí una sensación como siempre sentir que algo más faltaba, a partir de que yo estoy en Londres, ahí sí para mí es claro que quizás ya no hay casa a la cual regresar, ¿no? Por primera vez me cuestiono esto, o sea, si la añoranza tiene, si hay un final destino al final de esa añoranza, o si en realidad ya no hay retorno. Hablando de cambios, tu primer libro, Piel de Poesía, de 2002, vivió también bastantes cambios. Finalmente aparece publicado en una coedición entre 400 elefantes en Managua y Opción en México, y tuvo el honor de ser prologado y celebrado por Pablo Antonio Cuadra, quien señaló que era como la piel propulsora de nuevas navegaciones por sus territorios cósmicos: la sangre, la palabra, el deseo, la esperanza, el fracaso. ¿Cómo fue el proceso de publicación de este primer libro, que aparece además cuando vos ya no estás en el país, y cómo fue tu encuentro con Paco? Bueno, pues efectivamente, para que saliera Piel de Poesía fue todo un viaje. Y de hecho la historia del libro está totalmente ligada a la amistad que tuve muy afortunada con Pablo Antonio Cuadra al final de su vida. Yo le entrego a don Pablo, cuando yo estaba en la UNICA, una serie de textos en una charla que él está dando, y me acerco al final como una fan de una estrella de rock, me acerco y le digo: don Pablo, me haría el gran honor de leer mi trabajo. Y días después me mandan a llamar y me dicen, le llaman de rectoría, y bueno, yo dije, ya me metí en problemas. Y a partir de esa conversación conversamos de la obra, y para mí fue, vamos, el gran honor que tuve fue que él, al despedirse de mí, me dijo: deme la mano, poeta. Y para mí fue impresionante, pues, y la conversación que tuvimos fue sobre mi trabajo, él diciéndome que él pensaba que tenía mucho potencial, que le había gustado lo que había encontrado en mis letras, que sentía que tenía una voz femenina, si lo decía, una voz femenina distinta, que no perdiera como cierta dimensión mística que él veía, y que no me conformara, ¿no? Que siguiera trabajando, y a partir de ahí inicia una amistad que sobre todo como de él aconsejándome, algunas pláticas que tuvimos en la UNICA y otras que tuvimos en su casa caminando, y él insiste mucho en que se publique el libro aquí en Nicaragua. Se trata de hacer algo a través del Ministerio de Cultura por cuestiones
que no sé exactamente qué pasó, burocracia, yo no sé, no salió. Pero a él le piden en el Ministerio de Cultura que él escriba el prólogo del libro y él acepta hacerlo. Entonces ese es el producto, o sea, pensándolo así, en esa historia que cuando yo platico con él sale la idea del libro, tenía todo sentido que él escribiera el prólogo, ¿no? Y yo fui muy, muy afortunada de haber tenido esa oportunidad. Lamentablemente él no llega a ver el libro impreso. Él no llega a ver el libro impreso, yo no sale con el Ministerio de Cultura, el proyecto se queda, el libro estaba listo, pues la selección, todo estaba listo, el prólogo estaba listo. Yo me voy a México y estando en México yo, más bien antes de irme a México, yo conozco a Ezequiel de León Macís y a través de él a Marta Leonor González a los 400. Entonces yo antes de irme empiezo a conversar sobre la posibilidad de que aparezca el libro. Estando allá empiezo a participar inmediatamente, que entro a la universidad en una revista literaria que se llama Opción, que es de la universidad donde yo estudié, y surge la idea de hacer una coedición. Entonces, que también al final pienso que estuvo muy bien, pues porque mi primer libro fue una coedición México-Nicaragua, que al final son los países que me han marcado. Te invito a una primera lectura entonces. Ok. De piel de poesía que has de saber y todos han de saber que tengo años de no leer nada de este libro, pero voy a leer Despidiendo a mi fúnebre amante, aprovechando que Despidiendo a mi fúnebre amante. Escapaste nuevamente tras el fin de la noche excitantemente fría. Aún puedo, sin embargo, ahogarme con tu olor impregnado entre mis sábanas. Conservo como siempre la cera derretida entre mis dedos aún ardientes y una lágrima acariciando mi mejilla. Cuán importante puede ser el silencio para callar el insulto de tu parsimonioso sarcasmo, aparente sonrisa de demonio, laberinto de ojos en forma de serpiente. Cada uno de tus movimientos y acciones cicatrizan el rastro marcado por tu antiguo látigo. Nuevos pecados descubiertos bajo un manto blanco. Nuevas tentaciones asfixiadas bajo un acto vano. Quiero sonrojar tu pasión experimentada, susurrando la frase magnánima de la que he sido presa. Manipularás entonces mi habla tranquila y solemne, con tu lengua enrarecida y escalofriante. Volverás a derrotarme en medio de la noche siniestra, por el placer de devorarme con labios seductores. Si ese acto atravesase mi fantasía, tenlo por seguro, dulce amor, maldito amante, que la vela negra antes destinada a rendir honor a tu presencia será enterrada, porque tu tortura dejará de ser hipnotizante y tan solo me causará sollozos de sufrimiento. ¿Sabes qué causará tu desaparición? Mi aliento aún cálido apagando tu flama y mi mano temblorosa prendiendo una vela blanca. Este es un retorno al pasado. Consejo. El amor te hace andar ausente de vista, como ciego de sombras, como espectro de luces. Vas caminando descalzo de suelo sin dejar que tus pies besen el piso, pues de repente te descubres ligero. Te encuentras eternamente cansado, ya que en las noches te entregas entero, uñas, piernas y manos. Te hayas habitado constantemente. Ellos lo saben cuando sonríes al vacío, cuando decides de pronto guardar silencio, cuando inhalas estrellas en breve suspiro. El amor te impulsa a tener las manos crispadas día con día, pues tus dedos palpitan, están llenos, repletos de vida. Cuando el amor se une a la ausencia, te invaden deseos de encerrarte en ti mismo, pues sabes que solo con la pupila dormida encontrarás sus vestigios vistiendo tu pecho. Al caminar por el gris de las calles, si encuentras rostros ocupados por dentro, pasos que avancen como carentes de suelo, guarda silencio y respira profundo, parpadea brevemente, así como ellos. Estar serena en el blando sillón de mi sala, escuchando cómo ruge el viento devorando mi puerta.
sin ánimos de mover mis extremidades, más que para alimentar la hoja con el veneno de mis sienes. Deseo detener mi tiempo, tomar su paso acelerado y esconderlo en mi bolsillo, que no vaya sin bríos como el palpitar, que no avance o que avance lento con la parsimonia del silencio, que como la gota al tropezar con mis pómulos se vea interrumpido. Exhausta, no deseo moverme, no quiero corromper la inercia que me mantiene aquí segura, solo busco estar en el blando sillón de mi sala, escuchando cómo ruge el viento. Entre Piel de Poesía y Antídoto para una mujer trágica de 2007 pasaron 5 años. En este segundo poemario se nota una mayor madurez y también una mayor crudeza. Me comentabas que para vos fue una transición entre el amor, el despecho, la tragedia, la confrontación y la denuncia. Para entonces el tema de la violencia, del feminismo y los derechos de la mujer y la defensa de los derechos humanos ya no es solo un asunto de tu formación académica, un diplomado en feminismo en UNAM en México, tu tesis de licenciatura sobre los movimientos sociales de mujeres en Nicaragua, sino también obviamente de tu obra, claramente de tu obra. ¿Cómo comienza esta búsqueda temática y más que temática personal? Pues empieza como, creo que desde la primera vez que yo empiezo con una lectura de Sor Juana Inés de la Cruz está ahí este tema, o sea, está el tema de género, está el tema de en la metáfora del cuarto propio, ¿no? O sea, de tener la oportunidad de tener un espacio de reflexión y de creación propia y de darme cuenta que efectivamente aún existen muchos retos en el tema de género y en el tema de derechos de la mujer, y que la escritura había sido una forma de emancipación de la mujer fundamental, ¿no? Tanto en el derecho creativo como en la cuestión intelectual y en el derecho de ejercer una autonomía en términos creativos, personales e intelectuales. Empieza entonces, yo creo que desde ahí, o sea, desde con Virginia Woolf, con Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, con todas las, digamos, como esta cuestión matrilineal que también Elena Ramos ha mencionado, que tengo muy fuerte ese elemento. En la literatura, para mí, el número de poetas mujeres que me han influido es grande. Es decir, por ejemplo, en Antídoto para una mujer trágica, cuando yo estoy escribiendo el libro, hay escritoras como Alejandra Pizarro, Nicole Gorosco, que están influyendo en mi trabajo fuerte, Silvia Plath, y que yo recojo en la obra. Entonces tengo como estas dos dimensiones. Por un lado, la dimensión académica, que es donde yo empiezo a escribir la investigación que hice sobre el movimiento de mujeres en Nicaragua, y la otra dimensión, que es la dimensión creativa y de apreciación literaria, o sea, de apreciar las voces de mujeres que, como diría la Virginia Woolf, de repente hay estantes de libros donde es difícil encontrar la voz de la mujer. Yo creo que ha cambiado mucho la situación, mucho, y hay que celebrarlo también, ¿no? O sea, que las voces se han pluralizado. Recuerdo que Elena también comenta para el caso de Antídoto que todos los epígrafes son precisamente de mujeres. Sí, sí. Tu deuda con todas estas mujeres que vos reconoces como propias. Exactamente, sí, que son sus voces las que... Bueno, creo yo que siempre en las luchas sociales de género, como en todas las cosas, se corre el riesgo de radicalismo. A mí me llamó mucho la atención que me afirmaras que para vos el antídoto era más bien ese, al menos el radicalismo en la poesía. Sí, yo creo que todo momento de emancipación y todo momento de resistencia empieza con un cierto tono de radicalismo. O sea, uno tiene que romper primero para volver a reconstruir. Entonces, en mi caso sí fue también el viaje. Es decir, yo empecé un viaje con el feminismo muy fuerte, o sea, de rompimiento, de quemar los barcos, digamos, ¿no? Y de emprender un viaje hacia mi derecho de decidir sobre lo que yo quería que fuera mi propia vida, ¿no? Y sobre mi derecho de decidir sobre mi cuerpo, sobre mis decisiones y sobre mi futuro profesional. Entonces creo que y después, claro, después hay un cierto retorno que me parece que es como el movimiento, digamos, de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? O sea, una vez después de romper con esos parámetros, viene una vuelta y una reconciliación, no al mismo origen de donde yo empecé, sino a otro distinto, o sea, que es descubrir qué tipo de mujer quiero ser yo,
qué quiero que marque mi vida, qué no quiero que marque mi vida, y tomar mis decisiones y aprender de otras mujeres, de muchos hombres también, y emprender un viaje de género mucho más, digamos, constructivo. Sobre esto que comentabas, Elena Ramos señaló que uno de los componentes del contraveneno para la tragedia es la palabra, la escritura, y otro, un corrosivo cuestionamiento del orden imperante que subvierte todos los preceptos, incluso el de ser buenas, porque en la práctica esto demasiado a menudo significa inertes y sufrientes. Cuídate, mi amor, porque me he vuelto mala, advierte la poeta, y lanza a la cara de los machos patriarcas, favor no confundir con los hombres, un puñado de letras ácidas. Aspira a hacer fábulas para despertar niñas, para que no las devoren tan dulcemente dormidas. Con tu tercer libro, Transversa, 2009, no abandonas totalmente los temas anteriores, pero sí agregas de forma más marcada el tema del desasosiego y el tema de la identidad, que es lo que estábamos hablando. Para vos, viajar a otros lugares, a estos otros países, es viajar a otros espacios internos. Todo viaje externo para vos, entonces, es un viaje interno. ¿Qué significa la identidad para vos? La identidad creo que es un prisma cuyos componentes nunca terminamos de conocer totalmente, y que es una exploración infinita, ¿no? Las identidades son múltiples, no podemos hablar de identidad en singular, todos somos muchos, todos, cuando se dice cada cabeza es un mundo, en realidad creo que es una muy buena metáfora, porque cada uno de nosotros tiene múltiples dimensiones, somos seres complejos, también por eso somos hermosos, y yo creo que para mí la identidad es, por un lado, fractura, pero por otro lado creo que quizás una mejor palabra es el prisma, porque no es nada más una cuestión como totalmente rota y atravesada, sino también una cuestión de distintos ángulos, y efectivamente para mí los viajes son ese proceso de viaje interno, de revisitar lugares y de revisitar identidades que yo no había conocido hasta ese momento. En Transversa es también evidente el tema de la violencia social. México y Centroamérica, que son dos lugares de origen, son justamente países y regiones muy violentos. ¿Para vos qué rol puede tener la poesía en este contexto? Mire, yo creo que la primera labor de la poesía, y eso no tiene nada que ver con cuál sea el tema que define la poesía, el primer rol de la palabra es romper el silencio que genera la violencia. O sea, para mí yo creo que la violencia puede entenderse como el fin del discurso. La violencia real, o sea, la violencia lo que hace es como romper la posibilidad de hablar. Entonces la poesía y la palabra en general tiene el gran aporte que permite que esa violencia vuelva a reingresar al discurso, o sea, que podamos hacer sentido de lo que está pasando, que podamos articular, tomar una posición externa, cierta distancia, y poder dar cuenta de lo que está sucediendo. Entonces para mí la palabra tiene un papel fundamental, independientemente de qué se trate la poesía, o sea, no tiene que ser una poesía que trate necesariamente de la violencia, sino cualquier poesía, cualquier palabra, cualquier creación artística realmente tiene este gran potencial de proveernos de un afuera y de proveernos de un discurso que nos permita hacer sentido de la violencia. Te hacía esta pregunta porque un poema tuyo es revelador sobre el contexto en que nace y crece la generación, los creadores de la generación del 2000, o de este grupo, corporación conocida como generación del 2000. Me refiero a Carta escrita a los 30 años. Del cual voy a leer un par de versos. Mi madre dice que nací en mitad de la guerra. En la ciudad y en la montaña se había fuego con el alma más fuerte. Había un pueblo que grita patria o muerte con la garganta repleta y el corazón afilado. Nací en mitad de la sangre, en los pasillos celestes de aquel hospital roto. Heridos en la carne, heridos, nunca muertos en el pecho. Cristo ya nació, cantaban en misa, y el campo se teñía de flores rojas, y la ciudad se colgaba pintas rebeldes, pero hermanos y hermanas, la guerra no acaba. Ay, esto apenas comienza. Una de las preguntas que quería hacerte era tu rol académico. ¿Qué descubrimientos has tenido en tu formación académica, en tu desenvolvimiento académico en el tema de la violencia, y qué material académico sentís que se ha reflejado en tu obra poética?
Esa es una pregunta muy importante para mí porque yo siempre, de nuevo volvemos a las identidades múltiples, entonces yo siempre siento que vivo con mundos paralelos o compartimentalizados, que por un lado tengo la vocación y la vida académica como socióloga en este momento haciendo trabajos relativos a violencia en México y Centroamérica, y por otro lado la parte creativa. Lo que he sentido es que en los últimos años ha habido una mayor necesidad de mi parte de dar cuenta de esa violencia. De nuevo, no necesariamente con poemas que sean sobre violencia, pero sí como un contexto que uno no puede ignorar, o sea, uno es parte de su contexto, y entonces hay una manera muy directa que es algunos poemas que he empezado a escribir que tienen cierto elemento que reflexiona sobre la violencia, y hay otro que es como la condición misma de yo estar como más perceptiva a ciertos textos que abordan ese tema. Entonces, de hecho, lo que voy a compartir después de Raúl Zurita tiene que ver un poco con estos temas, o mucho con estos temas de violencia. Pero antes de Zurita te invitamos a una segunda lectura tuya. Ok. Bueno, me gustaría seleccionar del Antídoto para una mujer trágica y de Transversa. Del Antídoto para una mujer trágica voy a compartir este poema que se titula Fábula para despertar niñas. 1. Vienen los lobos, se congregan para ver pasar a su víctima. Bestias de caza, no saben masticar solos, necesitan olerse el sudor y las barrigas. Ahora sí, que empiece el desfile, que tenemos hambre. 2. Las esposas esperan con la sopa caliente, los hijos almidonados y el calzón reventando esos labios tan deseados por él. Ellos merecen halagos, ellos, los que arrastran su día y su cansancio, los que ladraron su furia entre los semáforos y mordieron a las hembras con su lenguaje. Pero si son halagos, ¿por qué la muchachita se pone tan seria? 3. Pero el dinero está en casa, el contrato de padre y esposo se renueva cada quincena. Se han ganado el derecho de nalguear a la mujer, golpearla se abandona la jaula, tener a la jovencita de 15 al llegar a los 40. Si les va bien, tendrán a la del sexo diminuto y cerrado, a la de los pezones erizos, listos para ser arrancados. Claro, ellos no abusan, solo protegen. ¿Quién duda de la buena voluntad de los patriarcas? 4. Llegan los lobos. Rumiantes, estos reyes se deleitan. Dividen la carne tierna con su colmillo afilado. Las calles son suyas, el mercado de hembras les pertenece. Lobos de caza, nunca es demasiado tarde para comerse una niña. Plumas como flechas, y nosotras sin palabras que nos defiendan, contra el llanto antes de dormir, al dormir, tras dormir, no hay pastilla que valga. No morimos por arma ajena, sino por una fabricada en casa, amarrada a la cintura como un pequeño delantal, ajustado a nuestras cinturas estrechas. Sobre el mantel a cuadros, blanco y rojo, sobre la mesa del desayuno de domingo y en el olor de las hierbas matinales, cebollas picándonos los lagrimales con sus agrias espinas verdes. Morimos debajo de los puentes que nosotras mismas alzamos, de uno y otro lado de las piedras. Es una cuerda, una trenza inmensa de la cual pendemos como ropa limpia, nos tensamos como banderas, después de la gloria nos agitamos como palomas perseguidoras de niños. ¿Qué más ante la náusea? ¿Qué más si la palabra se escurre y se nos va por debajo de las puertas? Vale entonces encender las velas, una y otra vela, hasta que nuestras cabezas ardan. Dulces esposas amarradas a las camas, soñando el sueño de las vírgenes escapistas, observando cómo se llenan de polvo y de lluvia las ventanas, mientras se enfría la sopa, mientras la jarra de agua se derrama, mientras las cunas se mecen entre lágrimas. Es Navidad. Alguien estalla contra las Nochebuenas, alguien, como si nada, se despereza. Plumas, plumas, plumas como flechas, y nosotras sin una boca que nos defienda.
quisiera compartir un poema de los recientes, de los poemas inéditos que tengo y que da cuenta de este proceso de acercamiento entre el tema de la violencia y mi obra, de una manera quizás curiosa, pero se titula Entrevista a una experta en violencia. Así es que díganos, ¿de qué color es la herida que resulta de un golpe a puño cerrado, precedido por el enojo, también cerrado, del otro que se avecina y se lanza contra el cuerpo de aquel que de ahora en adelante ocupa la categoría científica de víctima? ¿Cuál es el ritmo de la respiración? ¿A qué sabe la saliva cuando el cuerpo siente el miedo subírsela a la garganta como una fiera dolorida? ¿Será cierto que la boca se pone agria y un tanto seca y un poco tensa al punto de volverse un temblor involuntario? ¿Y los ojos? ¿Qué hacen los ojos ante el golpe? ¿Se cierran o más bien se dilatan, queriendo quedarse quietos y abiertos como para escapar la pesadilla que no puede ser abandonada, puesto que no hubo ni habrá sueño? Todo es un día que se muerde la cola y no inicia ni termina, pero solo da vueltas y vueltas y vueltas, y aquello que se revuelca en el centro más duro de esas volteretas es la persona misma diciendo para sí: abre los ojos. Y las rodillas, cierto que pierden su firmeza, que el hueso deja de ser una piedra de complejo mecanismo para volverse suave, torpe y llenarse toda de agua, que las piernas se convierten en 4 músculos desesperados, extraviados, el sostén del cuerpo vuelto una suave y líquida cobardía. Y el estómago, cuánto tarda en revolverse, en convertirse en un espasmo, en una sola náusea. ¿Y cuál es el sonido que nace del dolor físico e inescapable de aquel que ha sentido el calor de una herida en la cara, en las mejillas? ¿Cuál la urgencia que transmite? Así es que díganos, ¿a qué huele la muerte? ¿Cuánto pesa la muerte? ¿Dónde se escribe muerte? ¿Dónde se entiende muerte? ¿Cómo es que se llamará su próximo artículo? De Transversa, que es el último poemario. Un poema que se titula Black Friday y que ayer lo compartí también, y vale la pena mencionar que está basado en una anécdota real de una persona que murió en Nueva York. Cuenta la historia de esa muerte en un Black Friday que, como ustedes quizás saben, es este día negro, viernes negro, donde son las grandes ofertas de los centros comerciales. Black Friday. Ayirimati Damur, que en paz descanse. Viernes negro. Un hombre murió aplastado. Una estampida de compradores furiosos le pasó encima. El suyo era un trabajo temporal, pasajero. Era un empleado informal, un uniforme más en la cadena de supermercados Walmart. Imagino cómo habrán crujido sus huesos, si su boca se habrá abierto, si habrá escupido sangre en el último minuto, si dijo algo, si tosió algo, si la lengua se le enredó en mitad de la asfixia. Imagino si anunciaban las últimas ofertas, el pasillo en el que se encontraban las rebajas, si como soundtrack sonaba una canción navideña, Oh, what fun it is to ride in a one-horse open slide. Imagino si ese ejército atolondrado sintió su cuerpo, el blando estallido de su estómago, el reacomodo de la carne, las costillas desmenuzándose en el piso. Dicen que la venta continuó toda la noche, que la mayoría de los clientes así lo quiso. Navidad en Nueva York. Oh, jingle bells, jingle all the way. Gemma, en este ciclo de charlas invitamos a los autores a que hablen de un autor que les ha influido. En tu caso ya mencionaste que es Raúl Zurita. Te cedo el micrófono para que nos hables un poco de él y que nos compartas un par de poemas. Muchas gracias.
Debo hacer un anuncio que yo tenía inicialmente la idea de presentar a Marosa Di Giorgio, pero entiendo que en la charla anterior María Carmen Pérez Cuadra habló de ella. Exacto, y lo menciono para que quede registro que mi primera opción, siguiendo con la cuestión matrilineal, era una poeta mujer, pero Raúl Zurita efectivamente, y sobre todo en esta última etapa donde he estado conectando más con el tema de violencia, me ha marcado, y sobre todo este libro en particular. Raúl Zurita es un poeta chileno que tuvo una trayectoria muy conocida, que incorporó cuestiones de performance y de medidas muy drásticas al momento de escritura. Por ejemplo, en algún momento trató de cegarse los ojos con ácido, en otro momento se hizo una herida muy fuerte en la mejilla. Es un poeta muy complejo que tiene un elemento de cercanía con el sufrimiento muy fuerte, y también con lo místico, o sea, tiene una referencia a lo divino, a Dios, muy particular, en una apropiación que hace él desde su voz. Este libro, que es el que quise compartir esta noche con ustedes, se titula INRI. Raúl Zurita tuvo en algún momento durante la dictadura en Chile de Pinochet, fue perseguido, tuvo que salir al exilio como muchos otros. Y este libro da cuenta de los desaparecidos por la dictadura de Pinochet, cuyos cuerpos y restos se arrojan en el desierto de Atacama. El desierto de Atacama es un lugar muy peculiar, o sea, es uno de los puntos desde donde puede observarse el universo de manera más pura, y entonces es una imagen muy dramática de cómo las mujeres, sobre todo las madres de los desaparecidos, van a buscar a ese desierto los restos de sus hijos y sus hijas que fueron desaparecidos y arrojados en este desierto. Y por otro lado es también el sitio donde hay un gran telescopio de los mejores del mundo, de un equipo alemán, que desde ahí observa el universo y las estrellas, porque es el punto desde el cual se ve las estrellas mejor. Entonces hay una película que se llama Nostalgia de la Luz, que da cuenta de esta paradoja, que están las madres hacia abajo buscando los restos de sus hijos, los científicos viendo hacia afuera, hacia el universo, y es un lugar muy fuerte, pues, de encuentro de dos mundos, ¿no? El subterráneo y el extraterrestre, por así decirlo. Y bueno, entonces en este libro él hace una reflexión sobre los desaparecidos, y es un libro que evidentemente es un homenaje a los desaparecidos y una manera de dar cuenta de ese dolor, que de nuevo ahí está la cuestión de cómo la poesía rompe el silencio, rompe de alguna manera el sufrimiento también, porque nos permite hacer que ese dolor circule otra vez en discurso y circule otra vez en la creación. Voy a leer unos 3 poemas de aquí que seleccioné. He ahí tu hijo. Viviana oye arcos de cejas increíblemente alzadas, oye ojos abiertos sin fin cayendo desde las cejas del cielo, oye los clavos hundiéndose en la cruz del océano. Todo el mar de Chile es la cruz. Infinitas llanuras desde el cielo cantan el hosana de la cruz del mar, de los alimentos que caen como llanuras, como panes en el estómago santo de los peces. Viviana oye infinitos cardúmenes santos subiendo, infinitos peces cantando con la voz tomada del cielo. Ascienden los peces al cielo, sorprendentes carnadas llovieron con sorprendentes días, con imágenes de almendros, con amores truncados. Sorprendentes carnadas llovieron sobre el mar santo, sobre los peces santos. Santo es el mar, santas las llanuras de frutos humanos que caen, santos los peces. Oí infinitos días cayendo, cuerpos que caían con cielos, con campos entrevistos, con árboles como cruces coreando en las cantadas aguas. Viviana acurruca el mar santo. Viviana dice que en esas aguas santas está su hijo. Te palpo, te toco, y las yemas de mis dedos buscan las tuyas, porque si yo te amo y tú me amas, tal vez no todo esté perdido.
Las montañas duermen abajo y quizás las margaritas enciendan el campo de flores blancas. Un campo donde los Andes y el Pacífico, abrazados en el fondo de la tierra muerta, despierten y sean como un horizonte de flores nuestros ojos ciegos emergiendo en la nueva primavera. ¿Será? ¿Será así? Las margaritas continúan doblándose sobre el mar difunto, sobre las grandes cumbres difuntas, y en la oscuridad descendidos, como dos envanecidas pieles que se buscan, mis dedos palpan a tientas los tuyos, porque si yo te toco y tú me tocas, tal vez no todo esté perdido, y todavía podamos adivinar algo del amor, de todos los amores muertos que fuimos, y de un campo de flores que crecerá cuando nuestras mortajas blancas, cuando nuestras mortajas de nieve de todas las montañas hundidas nos besen boca abajo y nos vuelvan para arriba las erizadas pestañas. Escuchen entonces las rompientes ardiendo, asombrosas carnadas levitan sobre las llamas y suben. Arden las rompientes de Chile y cantan zarzas de agua, crepitan bajo los cielos incendiados del océano. Días enteros ardidos, mañanas de sol, campos entrevistos ascienden ahora cantando entre las llamas del Pacífico, y la muerte no encontró lugar. El Pacífico arde, las rompientes de la resurrección arden sobre el cielo de Chile. Sorprendentes carnadas, maravillosos frutos humanos se recomponen cantando. Increíbles peces vuelan sobre el ardido océano. Infinitos peces que ascienden con días de sol en la boca, con amores salvos, con pedazos de costillas transformadas. Increíbles peces suben desde las llamas del mar incendiado y cantan con la voz tomada del cielo. Las olas cantan sobre las playas albas, arden sobre el cielo y cantan. Viviana oye praderas humanas resucitar entre las llamas, días que vuelven, frutos como soles que suben salvos sobre las llanuras del mar. Viviana oye a su hijo ascender a las olas albas, carnadas albas que vuelven del mar. Oh sí, dicen salvos, oh sí, dicen salvos, como a veces dicen de las flores. Para cerrar esta parte de la charla conmigo y darle el micrófono al público, quisiera tocar el tema con que solemos cerrar siempre estas charlas, que es el tema generacional. Mencioné que creo yo que tu relación con este grupo de creadores o tus contemporáneos ha sido tal vez más a la distancia que de una forma más presencial. ¿Qué opinión te merece esto de las generaciones literarias y si crees que podemos hablar de una generación literaria de los 2000? Yo creo que el tema de la generación para mí tiene que ver sobre todo con, o sea, yo lo concibo como una cuestión de un espacio que compartimos. O sea, por ejemplo, si uno piensa en lo que es como el espacio público, que es este espacio imaginario donde dialogamos aunque no nos veamos, donde hay una constante retroalimentación, aunque no estemos juntos, pero porque nos leemos, porque nos encontramos en el ciberespacio y vemos qué está haciendo el otro, porque somos de alguna manera un eco y un producto de un contexto que compartimos. Yo creo que suscribo el que existe esta generación, ¿no? O sea, con una definición atípica, porque creo que también vivimos en tiempos atípicos donde la tecnología, donde la migración, donde muchas cosas hacen que el término generación tenga que adquirir una elasticidad que quizás no tenía antes, una elasticidad de espacio, pero donde el tiempo sigue compartiéndose, o sea, el tiempo sigue siendo ese referente. Y para mí la idea de, o sea, justamente de generación viene por compartir cierto espacio, o sea, por compartir un espacio temporal que me permite dar cuenta y seguir los pasos de otros poetas que están aquí, que somos contemporáneos, ¿no? Y la contemporaneidad, a pesar de la elasticidad del espacio, es para mí lo que define a esta generación y lo que me permite ser parte, creo yo, orgullosa de una generación aquí en Nicaragua. ¿En quiénes encontrás, por ejemplo, afinidades en tus búsquedas temáticas y experimentales?
Bueno, ha ido cambiando, ¿no? Pero bueno, en términos de referentes, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir era como una influencia distinta a lo que fue después en El Antídoto, donde yo no conocía necesariamente tanto la obra de algunas escritoras, me definieron después, ¿no? O sea, como ya Óscar Tijerino, como Alejandra Sequeira, que son de la generación, digamos, esta que estamos hablando. En algún momento con Ezequiel, que tuvimos y tenemos una amistad y una complicidad, también esa voz me influyó. Marta Leonor González, desde luego. Marta Leonor es un poquito mayor, sí. Abelardo Valdizón. Creo que estos son los que yo diría. Sí. Perfecto. Si hay alguna pregunta o comentario del público. Yo quiero comenzar algo. ¿Sí? Parece que a la Gema le fascinan las suicidas porque mencionó Virginia Woolf se ahogó ella misma, Silvia Plath se suicidó, Sí, mencionaste también a Alejandra Pizarnik, se suicidó. Entonces creo que esa obsesión con la muerte te viene de haber leído a estas antecesoras que vivieron crucificadas en su vida de una u otra forma. Sí. Por eso tu segundo libro, que no tengo el honor de conocerlo ni de leerlo, y me lo vas a regalar ahora mismo. Porque son los eternos temas de la vida, el amor, sí, la vida, la muerte. Sí. Entonces, como son tan crudos, tan violentos, y a mí me fascinan también esas tres mujeres, sí, porque yo escribo sobre mujeres, sí, y naturalmente que he leído a todas esas que has leído. Sí. Lo marcan a uno, eso es cierto, sí, pero me parece que te veo, Gema, como que te ha marcado mucho el pesimismo. No sé si estoy o no cierto. ¿Respondo? Como Carramos, si querés ir respondiendo, tomamos varios. Como si quieres responder ese después. Okay. Creo que sí. Es decir, creo que sí, la experiencia por un lado la experiencia de estas poetas me marcó y como lo dije en un principio, para mí el dolor es como, no es necesariamente una cuestión de regocijarme del pesimismo, sino más bien como de recordarme que estoy viva. O sea, es una experiencia límite, y como experiencia límite trastoca emociones muy fuertes que nos recuerda que aquí estamos. El tema de las poetas suicidas, efectivamente es como un tema que está ahí, y de hecho un poema que yo compartí ayer, que es este poema que se llama Vals para otra Alejandra, que está escrito, o sea, en parte para Alejandra Pizarnik, ¿no? O sea, que es este referente. No sé si el pesimismo, o sea, creo que la exploración temática es amplia. En el libro de Transversa hay mucho de esta sensación de desarraigo y de nostalgia, y está plasmado en el libro. Pero puede ser que el recorrido sí ha sido un poco así. O sea, el recorrido fue del amor y el erotismo en piel de poesía, y después viene una parte como de rompimiento, que es el libro del Antídoto para una mujer trágica, y en Transversa hay un viaje más hacia el desarraigo, ¿no? Y ahora, quizás por los temas que trabajo también, uno ve el mundo a través de los temas que más mira, y yo estoy muy metida y paso mucho tiempo analizando cuestiones de violencia, ¿no? Entonces creo que esa es la... Sería interesante que explicaras las imágenes que hemos estado viendo durante la charla. Sí, bueno, estas son algunas imágenes que yo compartí con Ulises. Son algunos dibujos collage que yo he elaborado, que son... Yo la verdad es que como el ejercicio de la escritura y el teatro es lo que yo más he ejercido, pero digamos que en mis tiempos libres y para relajarme a mí me gusta pintar y me gusta dibujar, y entonces compartí con él estos que son algunos de los collages que yo he estado elaborando últimamente, y que como podrán ver ahí están temas que me han marcado siempre, que son por un lado el tema de la mujer,
Aquí dice, en ojos cerrados el dolor no entra. Esta es una pequeña pintura que tengo. Y los otros son collages donde aparece el cuerpo femenino y aparece también el tema del dolor. Y bueno, son imágenes, ¿no? Para mí, de nuevo, no tengo el gusto, el placer de haber dedicado más tiempo, dedicar más tiempo a la pintura, pero es para mí otra expresión, que sobre todo ahora que no hago teatro, que tengo años de no estar en alguna obra de teatro, entonces estos se han convertido más en los espacios de creación, la pintura por un lado, el dibujo, y por otro lado la poesía. Buenas noches. Que casualmente hoy conversaba con un amigo antropólogo, ¿no? Que entre muchas cosas preocupantes en Nicaragua actualmente llama la atención, digamos, el poco interés, ¿no?, por formar historiadores, por formar sociólogos, ¿no? Cada vez hay menos espacios donde se imparta la sociología como una carrera en Nicaragua, y es, digamos, fácil predecir, ¿no?, que de aquí a unos años, no muchos, al igual que desapareció o que ha ido desapareciendo la filosofía como enseñanza, va a desaparecer también la sociología, ¿no? Y ciencias que de algún modo nos surgen en estos tiempos. Entonces, conociendo tu formación y tu ejercicio profesional, a uno le asalta una pregunta que tiene una apariencia bastante boba, ¿no? ¿Pensás volver a Nicaragua? Me preguntaron hoy eso, y es mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí, de nuevo entendiendo que estos retornos pueden tener muchas formas, ¿no? Evidentemente hay situaciones de vida que a uno lo van marcando. O sea, en mi caso, yo me casé hace año y medio con un ser maravilloso que se llama Andrew Kloppe, que él es alemán y tiene años viviendo en Nueva York. Y bueno, entonces son esas cosas que a uno le van definiendo otros destinos, ¿verdad? O sea, yo tenía mucho más claro que inmediatamente que yo terminara el doctorado, sin duda yo iba a regresar, Nicaragua primero, México después, pero iba a regresar. Ahora tengo claro que voy a retornar, y por eso mi respuesta primera fue sí, pero no sé cómo y no sé cuándo, porque bueno, somos dos ahora, ¿no? Entonces tengo a mi lado a alguien con quien quiero compartir el resto de mi vida, y bueno, con él tengo que decidir dónde. Yo lo que puedo decirte sí es que tengo una visita planeada con él aquí, y que bueno, mi confianza, mi certeza es que él se va a enamorar de este país, porque no es difícil hacerlo, ¿no? Entonces ya estaremos de regreso. Y yo creo que tienes todas las razones, es necesario no abandonar la historia. Yo creo que sobre todo, curiosamente, la disciplina que nos permite tener memoria histórica, que nos permite recordar quiénes somos, de dónde venimos, y no repetir ciclos, está a la baja, ¿no? O sea, como una ciencia que no es ciencia social necesariamente, sino que está más cercana a las humanidades. Creo que es muy importante, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, Ulises creo que ya sabe dónde me he quedado pensando, y es en la radicalidad del feminismo. Me ha gustado mucho su respuesta, porque todos los movimientos emancipatorios efectivamente han sido acusados de radicales. Yo llamaría a la reflexión para pensar qué es lo radical en el movimiento feminista nicaragüense, por ejemplo. El derecho a vivir una vida libre de violencia, la emancipación económica, política, el derecho a vivir el cuerpo como queremos, que es lo radical en todo esto. Por otro lado, me gustaría que reflexionemos también por qué lo radical es una crítica negativa. Por supuesto, sin esa radicalidad no va a cambiar nada, igual que no ha cambiado. El voto femenino era radical también. Y si a lo mejor lo radical es que hay un sistema dominante que constantemente deslegitima el movimiento feminista, y
Y aquellos que tienen miedo a perder sus privilegios piensan que es algo radical de manera negativa. Si no pensamos nada de esto, ¿qué es lo malo de lo radical? Sí, porque es que ha sido constante esto. Vamos a entrevistar a Ulises. No, yo creo que Ana lo dijo todo ya, pero sí, yo creo que es una reflexión interesante, ¿no? Porque de nuevo me parece que la única manera de romper la única manera de hacer que algo ordinario se vuelva extraordinario es con esa dinámica de radicalidad también, ¿no? O sea, con esa dimensión. Y la única manera de hacer que violencias que consideramos cotidianas y normalizadas, como la violencia de género, la violencia contra la mujer, es empezarlas a nombrar como no normales, o sea, que son anormales, que no deben de ser, o sea, que deben de detenerse. Entonces, de alguna manera, el flujo de situaciones que se van reproduciendo es porque se normalizan, ¿no? Entonces, creo que sí hay una cuestión muy fuerte que la manera de emancipar, una agenda de emancipación, una agenda de resistencia, empieza siempre con rompimientos. ¿Alguna otra pregunta, comentario a Gemma, aprovechando que lo tenemos aquí en Nicaragua? Creo que no llega a hola, bueno, yo solo quería decir un pequeño comentario. Yo admiro muchísimo a las mujeres poetas porque yo personalmente no puedo escribir un poema ni para salvar mi propia vida. Por eso a mí me fascina ver, y estaba hablando yo con mi compañera de al lado de que mi primera impresión es que sos una mujer muy linda, muy inteligente, y con los poemas que leíste me quedé Anodada. Y me gustaría, no sé, que me regalaras un libro, comprar un libro, lo que sea, pero yo quisiera uno y autografiado. Claro. Y eso. Claro, encantada. Creo que esa compañía que tienes al lado es Alejandra, ¿no? Sí. Yo solamente 2 palabras sencillas. Me quedé realmente sorprendida, tan joven, tan plena de madurez poética, con una escritura muy bien elaborada, muy bien construida y una temática fuerte. La felicito. Muchas gracias. Felicidades, Mira, gracias. Porque es tu sobrina. Me quedé realmente muy satisfecha de que esta juventud poética realmente da unos frutos con mucha madurez y de acuerdo con la época, que es una época múltiple, difícil, fuerte, sí, claro, atípica, como muy bien dice Gemma, y un mundo realmente contradictorio, y lo refleja plenamente. Muchas gracias. ¿Preguntas o comentarios? Bueno, si no hay más preguntas o comentarios... Perdón. No, pero yo solo quiero pedir un favor, ¿puede leer un poema? Sí. Otro. De hecho, también quería leer otro. Es el primero de Fractura. Ay, como eres esa fan. El primero de Fractura. Sí. Okay. Te he de decir que me extingo, que alzo la mano desde el asiento trasero para que no pase sin mí la próxima estación, que la sal me pica por las noches y me hago una piedra verde brillando sobre la almohada, como sobre el árbol duerme el reptil, que se me ha ido olvidando el llanto, su ladrido desesperado dejando escaleras en mi garganta, que me crecen gritos como pequeñas arañas de patas neuróticas, pero mi boca, cosida, cruzada, cerrada, no los deja salir, que desayuno rutinas y me invento relojes de arena por los cuales me dejo caer como marioneta descalza, que colecciono espejos quebrados para verme rota, mujeres rotas como las de Simón, que duermo con las ventanas cerradas, la sábana en alto y el olor de algún libro que nunca acabé de leer. Te he de decir que me voy poniendo triste,
me extingo, pero he perdido las ganas, la destreza para poderme doler. Y aprovechando la petición, le decía a Ulises que quería compartir un poema que es un poema inédito y lo quería dedicar a mi familia que está aquí, a mis tías que están aquí, y creo que mi tía Xochitl en especial va a reconocer de qué estoy hablando en este poema, pero también mi tía Nidia, estoy segura, porque ha estado en esta casa. Es un poema un poco distinto. Se llama La casa en el kilómetro 14,5. Era una casa soberbia y silvestre. Se mantenía caliente por dentro, como una taza honda, redonda y cerrada, repleta de agua hervida. Estaba rodeada de árboles de mango y de pequeños murciélagos que se mantenían glotones cerca de los árboles. Había perras, siempre había perras, entrando y saliendo de las casas, con las tetas viejas y húmedas, con el sexo rojo atrayendo a los machos en cada luna. Parían crías que luego se devoraban escondidas en la parte trasera de la casa, donde crecía el pasto de forma salvaje, donde un nido rabioso de órganos abandonados se entumecía. Había un gato, aburrido y sucio, que volvía siempre con la trompa habitada de algún roedor sanguinoliento. Lo recibían en casa con mimos y él nos dejaba sus presas ofrendas debajo de la mesa, siempre a la hora del almuerzo. Por las noches entraba viento, un viento fresco que despeinaba las ramas hogareñas de los murciélagos, y solo entonces era la casa fresca. Al sentir el viento salíamos de nuestras camas sudorosas y subíamos descalzas a las hamacas, y nos mecíamos con un viento que soplaba excitado, cada vez más fuerte. Las perras lloraban. Debajo de las mesas del patio cogían y se mojaban, se mordisqueaban unas a otras, montaban la tierra y el pasto, rompían las macetas con la fuerza de su celo. La luna era gorda y amarilla, estaba manchada, nos alumbraba como una luciérnaga esférica. Mientras tanto, los zancudos untaban su baba en nuestras piernas y nos hinchaban las pantorrillas. Su baba nos hervía por dentro. Alborotadas, nuestra sangre atraía a los pequeños murciélagos. Era una casa soberbia y silvestre, y nosotras, no menos soberbias, no menos silvestres. Muchísimas gracias, Emma, por habernos acompañado. No queda más que agradecerte. Invitar a la próxima sesión, que a diferencia de todas las demás charlas, no va a ser el primer miércoles de mes, sino que va a ser el segundo miércoles de mayo, dado que el 1 de mayo es feriado, y la sesión número 3 será con Misael Duarte Ruiz, Misael Duarte Somoza, perdón, autor de poemario Líricos Instantes, a las 6:30 aquí en esta biblioteca. Muchas gracias. ¿Cuánto vale el libro? 100 córdobas. Muchas gracias. Qué intenso, como que siento que removí. Tení la emoción. Qué felicidad. De verdad, admirable. Que a él le gusta el tipo de que nos hacía tocar. Me imagino que le gusta mucho acá, pero ponencia, la forma. No, yo tengo pésima Yo pensé que iba a participar con preguntas. Es que la
la catería se me adelantaron, me la leyeron. Sí. Era el asunto del radicalismo. No. Muy bueno. Pero aquí mismo. A ver, Muy mire. bueno. Gracias, Margarita. Aquí le agarro el libro. ¿Qué estoy dando yo ahora? Que no puede ser todo ella. Sí. Él me va a ayudar, ¿sabes? Ah, te está ayudando. Ok. Él me va a ayudar con la...